En esta práctica vamos a dar continuidad a las formas de la caligrafía romana monumental y toca el turno de hacer una práctica sobre el modelo llamado rústico, que es una versión simplificada de la forma monumental. Este modelo rústico se usó de igual manera que el monumental en edificios, en anuncios públicos, pero también tiene la particularidad de que sí fue utilizado en documentos, es decir, en pergaminos y para enseñar a escribir en las escuelas a los pupilos, ¿no? Usualmente el formato de escritura estaba más relacionado con ejercicios en tablas de arcilla, tablas de cera de abeja, que con una vara se iban grabando y con eso se hacía la práctica de la letra, ¿no? La estructura de esta forma de letra, a diferencia de la estructura de la monumental, que es como muy cuadrada, muy precisa, vamos a establecerla de esta manera. La letra la monumental, pues está inscrita en lo que es un cuadro. Es una forma muy cuadrada, muy angulosa, ¿no? Y la forma de la rústica es mucho más libre, mucho menos rígida o estricta. Por ejemplo, aquí hice un pequeño esquema del círculo, y el cuadrado y el triángulo, un poco dentro de un esquema geométrico, que nos va a mostrar precisamente la proporción de una forma monumental. Voy a hacerla con el plumón aquí. Es deslizar simplemente la figura por donde se trazó el triángulo, se llega al cuadrado con los patines, y esto es básicamente pues la forma que tiene la mayúscula monumental. Esta mayúscula monumental, por cierto, es la que eventualmente se utilizó de forma modelo para las mayúsculas tipográficas. La rústica tiene una peculiaridad porque está inscrita relativamente en un rectángulo más que en un cuadrado. Y digo relativamente porque en efecto es una escritura mucho más libre y simplificada. Esta la vamos a trazar a 45 grados de inclinación. Sabemos que la anterior se hace entre 90, 45 y 12 grados. Esta la vamos a hacer a 45 grados. Y esos 45 grados los vamos a utilizar precisamente en todas las letras. Vamos a dejar un trazo como mucho más libre. Y esa es básicamente la forma de la letra rústica. Es una evolución de la cuadrada, de la monumental, pero además es una forma de economizar tanto las formas, tanto la cantidad de trazos, como el espacio, ¿no? Porque para hacer la monumental pues necesitamos como mucho espacio, ¿no? Entonces, así como tenemos la A, la B, insisto, vamos a hacerla a 45 grados. Vamos a hacerla con 1, 2, 3, 4 trazos. La C la vamos a hacer en 1, 2 trazos. La D. Vamos a hacer algunas variaciones de pronto para que la forma sea más sencilla, más distinguible. Por ejemplo, a pesar de que las espinas se pueden hacer a 45 grados todas, también podemos hacer incluso algo más delgado, ¿no? Como a 90 grados. Vamos a poner aquí una especie de patín. Y esto se repite para la F.
Si es una letra más rápida, menos ceremoniosa, con menos trazos. De la misma manera que en el otro modelo, si nosotros hacemos la letra muy pequeña, las formas se irán viendo pues mucho más gruesas, ¿no? Este modelo también puede ser considerado como uno de los precursores de las pintas o de los grafitis eh, urbanos, pues se han encontrado vestigios en diferentes ciudades, por ejemplo como Pompeya, que quedó petrificada después de la explosión del Vesubio. Eh, pues algunas pintas, ¿no? Con reclamos políticos de otro tipo. Vamos a ver unas letras un poco más grandes. Pero observen como la rectangularidad no va a cambiar. Q, R, ¿sí? Hay algunas letras que no necesariamente pertenecen al alfabeto romano, por ejemplo como la V o la W, que son, perdón, la V sí pertenece al romano, la U era la que no, la W y la K, ¿no? Pero que aún así se pueden, pues, hacer como interpretaciones para poder complementar nuestro alfabeto. Por ejemplo, una parte abierta de arriba y la inferior, pues simplemente le hacemos como la de la R, ¿no? Para la W, pues podemos hacer simplemente la forma como la de la U, que se cierre, y eso sería como el complemento. A pesar de que nosotros estamos trazando esto a 45 grados, en realidad a este modelo de letra, a diferencia del anterior, del monumental, le convendría cada vez hacer una forma mucho más erguida, ¿sí? Es decir, que no cubra los 45 grados, sino que vaya mucho más allá. 45 grados se vería por acá, estos son como 60 o 70 grados, ¿sí? Entonces, una letra que tenga una inclinación tan abierta se va a notar inclusive mucho más ornamentada o más, bueno, se va a ornamentar como por sí misma, ¿no? Vamos a probar aquí a hacer unas pequeñas letras muy agudas en su inclinación. Sí, eso nos da una apariencia mucho más antigua, mucho más lejana.
¿sí? Entonces, bueno, esos son como nuestros ejemplos ideales para las formas mayúsculas monumentales y rústicas. La práctica se va a complementar con algunos instrumentos con algunos materiales de lectura, especialmente de recomendación es el libro El origen del serif de Edward Katich, que es, pues, finalmente es uno de los libros más socorridos con respecto a la teoría de por qué las mayúsculas son mayúsculas, e inclusive por qué las letras tienen patines, ¿no? Pues es cosa ahora de practicar. Estas letras, lo ideal es hacerlas con un instrumento muy grande, ¿no? Como un pincel. Estos pinceles, este es un pincel del número 18, ¿sí? El amarillo, y el azul es un pincel del número 8. Y nos están dando por resultado letras cuyas dimensiones, en el caso de las amarillas, pues son letras de 9 centímetros de alto, ¿no? Entonces, ese puede ser un dato interesante. Las del pincel del número 8 nos da letras de 4,5 a 5 centímetros de alto, siempre teniendo en cuenta que la proporción debe ser rectangular y muy elongada.